Bien, bueno, hoy vamos a hablar, a grosso modo, sobre los estilos de lucha en el mediojuego. A ver, lo cierto es que la mayoría de los profesores de ajedrez se empeñan en enseñar aperturas, defensas o incluso formas de dar jaque mate, pero pasan por alto o quizás no advierten que prácticamente el 90% de las partidas se definen en el mediojuego. Es decir, la lucha que se da en el mediojuego suele definir para bien o para mal toda la partida. Lo que ocurre es que en el mediojuego ocurre una tensa lucha, lo cual es fácil de entender. Si en la apertura movilizamos nuestras fuerzas, en el final convertimos o realizamos la ventaja alcanzada. En el mediojuego, esta es la fase donde se chocan ambos bandos y se resuelve el problema fundamental de la partida, es decir, quién vence a quién. Detenernos un momento a evaluar todo el proceso de lucha en una partida, sobre todo de aquellos grandes maestros que nos han revelado su forma de pensar y por ende de luchar en el tablero, resulta fundamental en cualquier jugador que pretenda ser llamado en algún momento ajedrecista. Ahora, en consecuencia, es que en esta oportunidad les traigo básicamente dos partidas que podrán graficar a las claras las formas de lucha en el tablero. Para comprenderlas mejor, primero veamos las partidas y luego sobre el final dejaré las conclusiones finales. Como primer partida, que demuestra a las claras una primer forma de lucha denominada de posiciones tácticas combinatorias, es esta que se jugó en el año 1937 y es la 19ª partida del match por el máximo título mundial entre Max Euwe con blancas y Alexander Alekhine, quien iba de negras. Sin más preámbulos, comencemos. D4 inició Max Euwe ocupando el centro, caballo F6, movimiento de desarrollo, C4, E6, caballo C3, alfil B4, clavando el caballo, caballo F3 y caballo E4, sumando presión sobre C3, dama C2, llegando a su auxilio, y D5, buscando fracturar el centro, E3, y C5, sumando más presión, alfil D3, caballo F6, C por D5, E por D5, D por C5 y alfil por C5, quedando las negras con peón aislado. Enroque corto, caballo C6, E4 siguió Max Euwe rompiendo de inmediato, alfil E7 poniendo dicho alfil a buen recaudo, vale decir que no se podía peón por E4 por la continuación, ¿sí? Con caballo por E4 tocando al alfil y el caballo de C6. Si ahora caballo por E4, alfil por E4 y las negras perderían por completo la iniciativa y quedando con varios problemas, incluso sobre H7 y o si el alfil se mueve, por ejemplo, a E7 tras alfil por C6, B por C6 con dama por C6 seguirían perdiendo material de manera decisiva. Por todo ello, mejor movieron el alfil a E7. E5 siguió Max Euwe, caballo G4, buscando capturar el peón de E5, torre 1 defendiendo, caballo B4, y ya podemos comenzar a ver cómo sin siquiera verse las negras enrocado, comienzan a invadir. Alfil B5, jaque siguieron las blancas contragolpeando, rey F8, perdiendo el derecho a enrocar. Vale decir que alfil D7 no era mejor por la continuación, dama F5. Y si caballo C6, E6, y si alfil por E6, torre por E6, y si F por E6, dama H5 jaque, y tras rey F8, dama por G4, perdiendo las negras material de manera decisiva. Por ello, hicieron mejor rey F8, dama E2, corriendo la dama de la amenaza, alfil C5, presionando sobre F2, caballo D1, defendiendo de manera pasiva, alfil F5, desarrollando las blancas, deben tener cuidado sobre
la casilla C2, ya que si caballo C2, a la siguiente habría un ataque doble de caballo sobre ambas torres. H3, siguieron las blancas neutralizando el caballo. H5, buen recurso. La idea es entregar el caballo a cambio de abrir la columna H. Alfil G5, siguieron las blancas atacando la reina enemiga. Dama B6, mejorando la dama y tocando ahora el alfil de B5. Caballo H4 y la posición está realmente compleja. Vale decir que las blancas no podían tomar el caballo de G4, veamos, porque las negras podían ganar con si H por G4, activándose la torre de manera peligrosa sobre la columna H, y si por ende ahora caballo H4, podrían seguir con G3, y si caballo por F5, G por F2, jaque, y si caballo por F2, alfil por F2, jaque, por lo que si dama por F2, con torre H1, se intentaría desviar al rey, que está sobrecargado, por lo que si rey por H1, dama por F2, entiendo que las negras quedan mejor, aunque se puede seguir jugando. Volvamos, entonces, las blancas no capturaron e hicieron mejor, tras dama B6, caballo H4, alfil E4 siguieron las negras, y ahora sí, H por G4, ganando una pieza. Caballo C2, siguió Alekhine, vale decir que ya no podían las negras recapturar en G4 porque se quedaban sin iniciativa tras peón por G4 con G3. Por eso caballo C2, buscando táctica, caballo C3, siguió Max Euwe devolviendo material, caballo D4 atacando ahora a la dama, y dama F1. Vale decir que Alexander Kotov, en su libro Juegue como un gran maestro, nos aconsejaba que acá era mejor dama D2, ya que si ahora, por ejemplo, caballo por B5, las blancas seguirían con caballo por E4, y si D por E4, torre por E4, y las blancas conservan la ventaja de actividad, o si luego de dama D2, las negras decidían capturar en G4, bueno, si H por G4, caballo por E4 igualmente, D por E4, y con B4 se atacaría, por lo que si dama por B5, B por C5, y tras dama por C5, las blancas siguen mejor, ya que cuentan con una pieza de ventaja. Pero bueno, en la partida, tras caballo D4, las blancas respondieron con dama F1. Lo cierto es que dama F1, si bien parece un movimiento muy pasivo, busca mantener protegido el fuerte alfil de casillas blancas. H por G4 siguió Alekhine, caballo A4, atacando, dama C7, contraatacando el peón de E5, por lo que torre por E4. Siguieron las blancas, sacrificio de calidad que busca abrir líneas y simplificar un poco más una posición que está llena de tropiezos. D por E4, dama C4, torre C8 sumando una pieza a la defensa, torre C1 sumando presión, B6 defendiendo, y ahora caballo por C5 liquidando, B por C5, alfil A6 atacando, y dama por E5 entregando la torre a cambio del alfil, por lo que siguió la partida con alfil por C8 y ahora dama por G5. Dama por C5 jaque, forzando el cambio de damas, por lo que dama por C5 y tras torre por C5 entramos en un final técnico que poco a poco va a llegar a posición de tablas. La partida siguió con torre por H4, torre C4, caballo E2 jaque, rey F1, caballo F4, rey G1, G3, alfil A6, G por F2, jaque, rey por F2, torre H6, torre por E4, torre por A6, torre por F4, torre por A2, torre B4, G6, torre B7, rey G7, rey F3, G5, B4, rey G6, B5, F5, B6, torre A3 jaque, rey F2, A6, torre B8, torre B3, B7, rey G7, torre A8,
y torre por B7, y torre por A6, y tablas. Lo importante detrás de esto es preguntarnos, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado en este medio juego? Bueno, en primer lugar, no hemos observado planes estratégicos profundos, ni maniobras previstas de antemano. Desde el comienzo de la contienda, ambos bandos se han empeñado en luchar tácticamente, incluso aventurándose de manera apresurada con ataques vehementes y peligrosos sobre territorios enemigos. Toda la partida no fue más que un conjunto de variantes incisivas, donde ambos se han prodigado sacrificios y golpes tácticos. Obviamente no les he mostrado todas las variantes que en el libro Juegue como un gran maestro de Alexandre Kotov se muestran. Son infinitas y me pareció innecesario. No hemos visto en ningún momento ninguna estrategia clara, sino más bien lo que parecía interesarles a cada uno era aprovechar cualquier desliz en la posición para ganar material o ventaja posicional a corto plazo, y así regularmente hasta el final de la misma, de modo de que sea sobre el final, en el mejor de los casos, donde se pueda convertir o realizar la ventaja obtenida. Veamos ahora otra partida, la cual se jugó en el torneo de candidatos de Zúrich, año 1953, y que nos ofrece claramente una idea de juego totalmente distinto al precedente. En el año 1953, en el torneo interzonal de candidatos Zúrich 1953, entre el gran maestro soviético Mark Taimanov, quien iba con blancas, y el gran maestro soviético Efim Geller. La partida comenzó con D4, disputándose el centro, caballo F6, defensa india de rey, C4, G6, preparando el fianchetto, caballo C3, alfil G7, E4, avanzando sobre el centro, enroque corto, caballo F3, D6, alfil E2, y ahora E5, primer ruptura central, enroque, caballo BD7, torre E1, C6, preparando una futura ruptura sobre D5, alfil F1, torre E8, D5, se adelantó Taimanov, rompiendo primero, C5, cerrando el centro, lo cual con el centro cerrado es momento de atacar. ¿Por dónde? Bueno, por los laterales. G3, siguió Taimanov, entiendo que con idea de llevar su rey a G2, sobre el futuro, y comenzar a avanzar por el flanco de rey como al estilo ataque indio con blancas. Caballo F8, siguió Geller, A3, caballo G4, caballo H4, A6, alfil D2, H5, H3, necesaria, el caballo en territorio enemigo hay que neutralizar. Caballo F6, y si nos detenemos a evaluar la posición, podemos decir que hasta el momento ambos bandos, si bien se encuentran enfrentados, no se puede decir que están en una lucha táctica y combinatoria. El blanco, a partir de ahora, va a preparar la apertura de columnas en el flanco de dama, con el obvio fin de organizar una invasión controlada en territorio enemigo. Mientras tanto, lentamente intentará presionar por el flanco de rey también. B4. Ruptura, con el fin de abrir líneas. Por cierto, vale decir que las rupturas, es decir, el choque de peones en casillas o puntos de contacto, se hace básicamente con tres ideas. La primera es con el fin de simplemente simplificar material. La segunda es con idea de crear o provocar debilidades. Y el tercer fin que puede tener una ruptura es la de abrir líneas, columnas y o diagonales. Bueno, en este caso se ha hecho con el fin de buscar abrir líneas B6 y B por C5. Y ya la columna se ha abierto, B por C5 y torre B1, ganando. Caballo 6, D7 y dama 4. A ver, ¿ustedes creen que la idea de dominar una columna es un fin en sí mismo? Es decir, ¿dominamos la columna solo por dominarla? No, la idea detrás de dominar una columna es para luego pasar a transformar la ventaja y poder así, si la posición lo permite, pasar a invadir y dominar luego las filas. En este caso, dama A4, torre B1 y demás se ha hecho con el fin de preparar la invasión. Alfil F6, las negras por su parte comienzan a reagrupar sus piezas hacia la defensa de tal invasión. El alfil desde F6 podría acercarse al flanco de dama. Caballo F3, sacando la pieza de la amenaza. H4, buscando abrir contrajuego en el flanco de rey. Caballo D1.
H por G3, F por G3, caballo B8, torre E3, y ya podemos ver cómo Taimanov comienza a buscar doblar torres, como así, cuando sea preciso, podrán comenzar a presionar por el flanco de rey de manera controlada. Caballo H7, torre EB3, alfil D7, atacando la dama, dama A5, dama C8, llegando a custodiar B7, caballo F2 y alfil D8. El alfil ha llegado, viene a su rescate, intentando neutralizar la dama invasora. Dama C3, alfil A4, siguió Beller atacando. Torre 3B2, caballo D7, H4, torre A7, sobreprotegiendo las casillas de entrada. Alfil H3 y dama C7. Las negras han logrado defenderse correctamente. Las blancas ya no tienen, al menos en lo inmediato, posibilidad de ingresar por el flanco de dama. Por ello ahora buscarán presionar por el flanco de rey. Caballo G5, caballo por G5, alfil por G5, alfil por G5 y H por G5. Se cambian piezas y se simplifica la posición. Rey G7, dama F3, trayéndose la pieza de ataque más importante a la faena. Queda claro que las blancas buscarán llevar su rey a G2 o H2 para luego pasar la torre a la columna H o G y comenzar a presionar con piezas y peones. Dama D8, las negras han decidido reagrupar piezas a su defensa. El problema es que descuidaron B7, permitiendo ahora la invasión blanca con torre B7, torre por B7 y torre por B7. Rey G8, poniendo su rey en un lugar más seguro, y alfil por D7. Alfil por D7, las negras deben tener cuidado con respecto al punto F7. Caballo G4, trayendo más piezas al ataque, y lo cierto es que Geller ya quisiera capturar el caballo. El asunto es que no pueden hacerlo porque dejarían indefenso F7, ingresando con dama y torre, dando jaque mate en pocas. Por eso, tras caballo G4, las negras siguieron con dama por G5, último intento de evitar que el caballo pueda seguir penetrando la posición con éxito. Torre por D7, F5, E por F5 y tras torre B8, en el movimiento 40 las negras no soportaron más la presión y que seguidamente se rindieron. Lo cierto es que había jaque mate inevitable en 6 movimientos. Con, veamos, F por G6, abriéndose la columna F, y si torre B1 jaque, rey G2, y si torre B2 jaque, caballo F2, bloqueando el ataque, y si dama por G6, torre D8 jaque, y si rey H7, dama F8, y si torre D2, dama H8, jaque mate. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha podido observar del análisis de esta partida? La respuesta es simple. Primero, a contrario censo en relación a la partida anterior, no han habido ataques o golpes tácticos de manera constante, sino que más bien pudo advertirse, tras un periodo de tiempo considerable, una estructuración estratégica, incluso una reestructuración, con una técnica ajedrecística propia y correcta. Asimismo, en tal posición prevalecieron las consideraciones generales, como ser el ver a dónde trasladar una pieza, cómo poner obstáculos a la acción del adversario, qué piezas cambiar, cuáles reservarse. Alexander Kotov, en su libro Juegue como un gran maestro, al respecto nos deja una conclusión clara y concisa. Él nos dice, en el ajedrez hay básicamente 2 clases de posiciones fundamentales y 2 formas de luchas en el medio juego. En el primer caso, se produce un continuo choque de piezas que se enlazan lógicamente, permitiéndose por ende golpes tácticos, trampas y jugadas inesperadas que en ocasiones sorprenden al rival. En el segundo caso, las piezas de ambos bandos se mantienen distanciadas unas de otras y la lucha se reduce a simples exploraciones o pequeñas escamaruzas. El atacante prepara lentamente su ofensiva mediante el agrupamiento de piezas y avances de peones. En tal sentido, las primeras posiciones se llaman posiciones tácticas combinatorias y las segundas son denominadas posiciones de maniobra estratégicas. En la primera partida ha habido una lucha táctica incisiva en prácticamente toda la partida, y la segunda se distingue por la manera de ejecutar sus planes y maniobras. En la primera las piezas chocaban unas con otras,
En la segunda, las piezas permanecen distanciadas entre sí, amenazándose recíprocamente, pero batiéndose solo en el momento culminante de lucha. En la primera no existió ningún plan profundo, ni siquiera se ha efectuado ninguna reestructuración de planes o maniobras, como sí ha ocurrido en la segunda partida. En la primera, en cambio, el cálculo se reducía primero a evitar caer en variantes desventajosas y en segundo lugar en buscar trampas celadas con las cuales su adversario pudiera ser víctima. Mientras que en la segunda partida el cálculo consistió en valorar la posición, diseñar planes a largo plazo y ver la forma de ejecutarlos. Entiendo que Taimanov, en algún momento, luego de culminar la fase de apertura, primero habrá pensado, bueno, es hora de comenzar a ganar espacio en el centro. Luego dijo, bien, se cerró el centro, es momento de atacar por flancos. Voy a abrir columnas en tal sentido, primero en el flanco de dama, para luego invadir territorio enemigo. Luego pasó a pensar, bueno, ya la columna es mía, ahora debo maniobrar la invasión por séptima fila. Luego habrá pensado, bien, también tengo que mantener controlado el flanco de rey. Luego ha dicho, bien, mi oponente se ha defendido correctamente, no puedo invadir en lo inmediato, mejor vuelvo e intento presionar en el flanco de rey. Asimismo, las negras tendrán dificultades en trasladar sus piezas de un flanco al otro, por lo que si en algún momento quizás se equivocan. El presionar en ambos flancos a la misma vez, de manera controlada, es algo que se suele hacer a menudo. Lo importante es darnos cuenta la profundidad del razonamiento. Hay que tener en cuenta que ni una ni la otra forma de pensar por sí solas es mejor, porque en rigor ambas maneras de pensar están presentes en un buen jugador de ajedrez. La diferencia radica en los momentos en que exteriorizamos dichos métodos, formas de cálculo, pudiendo haber incluso en una sola partida momentos de luchas tácticos combinatorios y otros momentos de luchas en donde el plan estratégico es el único plan. Personalmente, a mis alumnos les aconsejo que lo ideal es jugar estratégicamente, pensar estratégicamente, cumplir acabadamente los elementos estratégicos que la posición te brinda. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que haya servido, espero que haya quedado claro. Si así fue, te pido que te suscribas, deja tu comentario. Yo te pregunto, ¿con cuál estilo posicional de juego te representas? Te reflejas? Los leo en comentarios. Sí, bueno, hasta la próxima y saludos.